Amigos invisibles, estamos en vísperas del 5 de julio, es decir, del aniversario de la declaración de nuestra independencia. En lugar de hablar de ese magno suceso por el cual asumió su rango de nación libre y soberana nuestra patria, Venezuela, que es materia muy digna de reflexión y a la cual muchas veces nos hemos referido en este programa y en otras muchas ocasiones, quisiera que hoy, en homenaje a esa fecha, habláramos de el nombre mismo de la nación que asumió su independencia el 5 de julio, que habláramos del nombre de Venezuela. Venezuela es un hermoso nombre. Es uno de los nombres más eufónicos, más claros, con todas sus sílabas abiertas, de nombres de patrias americanas. Y tiene la peculiaridad de que ha sido casi desde el comienzo el nombre de esta tierra, sin interrupción o sin solución de continuidad. A propósito de ese nombre, se ha tenido siempre la tradición y la seguridad de que surgió de una metáfora literaria. Surgió pura y simplemente de una evocación de tipo geográfico a la vista de las casas de palafitos de los indios de las riberas del Golfo de Venezuela, a la entrada del lago de Maracaibo, y que se le llamó Venezuela por decir Venecia, la pequeña Venecia, la Venecia chica. Ha habido siempre la idea de que ese diminutivo en huela es un diminutivo despectivo. Fue posible que lo fuera así, pero ya hoy en día muy poca gente recuerda a Venecia cuando dice la palabra Venezuela, y la palabra Venezuela está hoy asociada a otro hecho, al gran hecho histórico y humano del nacimiento, la formación y el destino de una nación, que es nuestra patria. Ha habido quienes hayan dicho que ese nombre es un nombre indígena. No parece posible sustentar esta idea. No hay base filológica para sustentarla. Las raíces indígenas que pudieran haberse aplicado no dan satisfactoriamente combinaciones para producir este vocablo. Y además las pruebas son evidentes y claras, las pruebas históricas y documentales en favor del origen metafórico del nombre del país. Antes de la conquista, Venezuela no tenía nombre. Claro, no tenía nombre porque no era una nación. Esto que hoy es la unidad geográfica venezolana era entonces territorio poblado por tribus indígenas, unas en un grado mayor o menor de civilización que las otras, y por lo tanto, en ese tiempo, ese territorio no tenía delimitación y no tenía nombre. Cuando los primeros conquistadores llegaron a la costa venezolana, que vinieron atraídos después de que Colón pasó por entre Margarita y la tierra firme y frente a la isla de Margarita, entre Trinidad y la costa firme y frente a la isla de Margarita, y que encontró allí perlas, que los indios tenían perlas, eso empezó a llamarse de varias maneras. Colón lo llamó Tierra de Gracia, o Isla de Gracia. Sin embargo, Colón tuvo la visión y la seguridad de que estaban frente a una masa continental. Y esta visión, esta seguridad la tuvo después de haber estado tantas veces en territorios insulares, por el inmenso volumen de agua dulce, que era el Orinoco quien lo aportaba, y que significaba la presencia de un gran río. Un río de esa magnitud, de ese caudal de agua dulce impresionante, no podía venir de una isla, tenía que venir de un inmenso territorio. Por lo tanto, Colón tuvo la seguridad de que estaba frente a la que llamaban ellos la tierra firme. De modo que se llamó costa, se llamó Tierra de Gracia, se le llamó tierra firme, se le llamó también Costa de las Perlas, porque era allí donde se hicieron las pesquerías, y ese fue en realidad el gran cebo, el gran atractivo para la venida de los españoles y de los conquistadores a la región oriental de lo que después fue Venezuela. Más tarde a esa costa se le llamó la Costa de Paria, se le llamó Maracapana, hasta donde más o menos está Caracas hoy en día, y así fue habiendo nombres transitorios. Pero el nombre de Venezuela surge muy al comienzo, el año de 1499. En la expedición que trae Alonso de Ojeda, y donde viene Juan de la Cosa igualmente, hay allí el famoso Amerigo Vespucci. Amerigo Vespucci era un hombre predestinado para los nombres. Todos sabemos, y no vamos a repetirlo hoy, la maravillosa aventura, el conjunto extraordinario de sucesos que llevó a que el nombre de este florentino le fuera dado a todo el continente, y que el continente se llamara América, en lugar de haberse llamado Colombia o de cualquier otra manera,
o Nuevo Mundo, o las Indias. Pero este mismo Amerigo Vespucci, el florentino, el banquero, el hombre de confianza de los Medici, que se había establecido en España y que se lanzó a estas navegaciones, no solamente vino a la navegación, sino que tuvo además el privilegio de escribir. Es por este don de escribir, de haber escrito descripciones de lo que vio y de haberlas publicado en Europa, que su nombre se asoció a la noción de las nuevas tierras. Porque si bien fue Colón quien las descubrió, quien las reveló a la curiosidad europea fue Amerigo Vespucci a través de sus escritos, de sus famosas letras. El gran florentino vino a la costa de Venezuela en la expedición de Ojeda, y en la letra, en una de sus famosas letras escritas y publicadas, muy al raíz de la conquista, y que se tradujeron, se publicaron en latín y en italiano, y se tradujeron al español y a todas las lenguas europeas, él describe el viaje que hicieron frente a la costa de lo que hoy es Venezuela, y va describiendo lo que allí fueron encontrando. Hay momentos en que llama a los indios que encontraron allí, los llama los cambali, es decir, eso quiere decir los caníbales, los antropófagos, los comedores de carne humana. Pero cuando llegan a la altura de lo que es hoy el Golfo de Venezuela y a la entrada del lago de Maracaibo, que él describe muy bien, indudablemente que es ese sitio, él entonces dice que llegaron a la vista de una pequeña población levantada sobre pilotes de madera, dentro del agua, que les recordó a Venecia. De modo que allí está, por declaración de testigo inobjetable e insospechable, la aparición del nombre, el año de 1599 en la expedición. Fue sin duda el florentino Vespucci, en aquellas naves en donde iban los aventureros y los capitanes conquistadores con Ojeda, el que pudo tener la asociación de ideas con Venecia, porque sin duda alguna los otros nunca habían visto a Venecia, y Vespucci sí. De modo que a Vespucci, tal vez irónicamente, tal vez risueñamente, se le ocurre recordar a Venecia, mirando aquellas pequeñas poblaciones edificadas dentro del agua por los indios, y dice, esto es como una pequeña Venecia. Y de allí nace el nombre de Venezuela. De modo que este hombre estaba predestinado a darle el nombre al continente, involuntariamente, y también estaba predestinado, también involuntariamente, a darle el nombre a Venezuela. De modo que América se llama así por Amerigo, y Venezuela se llama así porque a Amerigo se le ocurrió una metáfora de recordar a la vista de las casas de palafitos de los indios del Golfo de Venezuela, la visión de Venecia. Pero ¿qué fue lo que llamó Amerigo Vespucci Venezuela? Llamó a Venezuela esa pequeñísima, esa mínima aldea que encontraron cerca de la conexión del lago de Maracaibo con el Golfo de Venezuela, que era por lo tanto un accidente geográfico insignificante. Allí es que comienza el enigma. ¿Cómo este nombre se va a extender? ¿Por qué se va a extender y arropar todo el territorio el nombre de esta pequeñísima aldea, que además no era el nombre de ella, es el nombre que se le ocurre a este navegante italiano que viene con Ojeda? Ese nombre lo recoge inmediatamente uno de los compañeros de viaje, que era el famoso navegante y cartógrafo Juan de la Cosa, y en el primer mapa, en el más antiguo mapa de América que se publica y que se elabora, que es el de Juan de la Cosa, el año de 1500, aparece ya el perfil de la costa venezolana con bastante exactitud. Si vamos a ver, allí están pues los grandes hechos, allí está la isla de Trinidad, la desembocadura del Orinoco, la península de Paria, toda la costa central de Venezuela, la parte de lo que es hoy el estado Falcón, la península de Paraguaná dibujada, la península de La Guajira, el Golfo de Venezuela y la entrada del lago de Maracaibo. Todo eso se ve allí con imperfecciones, pero con bastante idea del relieve geográfico. Y allí en esa entrada, Juan de la Cosa escribe, en todo el punto en que se entra al lago de Maracaibo, escribe la palabra Venezuela. Lógico, no está llamando al territorio, está marcando un punto apenas en ese lugar del Golfo de Venezuela. El punto donde Amerigo Vespucci llamó de esa manera a esa aldea de indios. De modo que allí está pues la primera documentación. De resto, sobre el resto de lo que dice el mapa de Amerigo Vespucci es Costa de las Perlas. Quiere decir que él seguía llamando y llamaba a todo ese territorio Costa de las Perlas, y a Venezuela exclusivamente la pequeña aldeita, el pequeño punto de población humana que estaba allí. Esto pertenece ya a ese enigma de tipo poético que hace que los nombres se asocien a las cosas. Hay una intuición un poco mágica, un poco fuera de lo racional, que asocia el nombre a la cosa.
Hay quienes piensan que las cosas se llaman así y no podrían llamarse de otra cosa, que el agua tenía que llamarse agua y no podía llamarse piedra, que hay una vinculación, una identidad, una identificación entre el nombre y la cosa. Algo de esto debió ocurrir con ese nombre, puesto en esa mínima aldea, en un extremo de lo que iba a ser más tarde el territorio de la nación, para que fuera ese nombre arropando y cubriendo el territorio. Venezuela, tú